Buenas tardes y muy felices Pascuas. ¿Sí? Felices Pascuas. Hoy desde que nos levantamos ha sonado el celular y te han mandado videos, algunos todavía no los entendí, un poco graciosos, hay de todo tipo, ¿no? Pero conejillo, huevos de chocolate, la gente te dice felices Pascuas, te mandan mensajes en los grupos, ¿verdad? Todo el mundo celebrando Pascua, pero la pregunta del millón es: ¿qué significa Pascua? ¿Qué es la Pascua, no? La gran mayoría de las personas creo que de verdad no tienen mucha idea del significado, ¿no? Aquí no se limitará a decir, bueno, Jesús, recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Algunos tendrán más que ver con el conejo y los huevos de chocolate. Pero nosotros como cristianos sí fuimos llamados a saber y entender y a darle el significado que de verdad tiene la Pascua. Entonces hoy tenemos una linda oportunidad de ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que celebramos y qué es lo que tanto nos saludamos unos a otros, ¿sí? Lo primero es recordar, ¿sí? La Pascua tiene que ver con recordar lo que Dios hizo, y lo segundo con educar a las siguientes generaciones, ¿sí? Este era un poco el propósito original de la Pascua, y ahora vamos a ver de qué se trata. La Pesaj judía, y uso la palabra en hebreo simplemente para recordar, ¿verdad? La Pascua es una celebración judía. Es como hoy en día sería la independencia de nuestro país. Nosotros celebramos, ¿no?, el Día de la Independencia, ¿no? En primera instancia es una fiesta para recordar cómo Dios los salvó en el pasado, pero también es un símbolo de lo que Cristo haría en el futuro. Así que no es solamente mirar para atrás, para los judíos, y ver cómo Dios los había rescatado este Día de la Independencia, ¿no? Este día nos independizamos de los egipcios, sino también mirar hacia el futuro y ver lo que Cristo iba a hacer, porque hay muchas cosas que son un tipo o una figura de lo que Cristo iba a hacer, ¿sí? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Vamos a hacer un breve repaso. Obviamente sería muy lindo ir al pasaje y estudiar, pero sería toda una prédica. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que celebraban? ¿Qué es lo que recordaban cuando celebraban Pascua? Bueno, lo primero es que los hebreos fueron esclavos por 430 años en Egipto. ¿Vale? Lo sabemos, y no la pasaron de todo bien. Sabemos que fueron días complicados. Dios escucha el clamor de su pueblo e interviene. Dios escucha el clamor del pueblo, dice la Biblia, que sube a Dios, y Dios decide rescatarlos. Para eso elige a Moisés para liderar al pueblo hebreo. Entonces escoge entre este pueblo a un líder, que hoy todos nosotros conocemos a Moisés, pero en ese momento, ¿quién era Moisés? Pero Dios levanta a este líder que iba a guiar a este pueblo. Este líder no era perfecto, tuvo muchas cosas que cambiar, y Dios trabajó muchísimo con él. Pero fue el hombre que, por la gracia de Dios, escogió para liderar y llevar adelante esta proeza. ¿Sí? Era como el héroe nacional de Israel, era el prócer de Israel. Dios usó 10 plagas para que Faraón los deje ir. En estas 10 plagas Dios mostró todo su poder, todo su poderío, pero el corazón de Faraón se iba cada vez endureciendo más. Entonces, lejos de dejarlos ir, parece que cada vez estaba más decidido a que no se vayan. Claro, no quería perder, vamos a poner un número, creo que es más, cerca de 3 millones de personas, entre 2 millones y medio, 3 millones de personas de mano de obra en su país. Entonces, obviamente, ningún líder político quisiera perder esa cantidad de gente. Eran esclavos, entonces dice, no van a salir. Pero la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y esta fue una plaga que realmente, obviamente, pegó duro al país, donde todos los primogénitos, animales, no importaba la economía, si eras rico, si eras pobre, si estabas en la cárcel, si estabas preso, los primogénitos de todas las personas, de todos los seres vivientes, murieron cuando pasó el ángel de la muerte, enviado por Dios. Fue una plaga muy fuerte que golpeó, ¿sí?, el corazón y el orgullo de la nación. Entonces ahí Faraón los deja ir. Las casas hebreas estaban marcadas con sangre. Dios les había guiado, les había dicho que tenían que, a través de la sangre de un cordero, que tenían que ser sin mancha, perfecto, tenían que poner en las puertas. Entonces el ángel de la muerte iba a saber qué casa era casa de hebreos cuando veía la marca de la sangre. Entonces iba a pasar por encima
¿sí? Y no iba a matar a los primogénitos de esa casa, porque estaba la sangre de un cordero sin mancha. Acá es uno de los casos donde vemos la palabra Pascua, en hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar, ¿sí? Y acá es la primera vez donde el ángel de la muerte va a pasar sobre encima de los hebreos y no va a atacar a los primogénitos. Ningún primogénito hebreo murió, ninguno. ¿Por qué? Porque estaban marcados con sangre, estaban bajo la sangre de un cordero sin mancha. Vamos a ver obviamente más adelante la importancia de esto. Faraón los dejó ir, pero luego los persiguió. Los dejó ir, pero luego dijo, no, esto no está bien. Entonces salió a cazarlos, literalmente salió a perseguirlos. Pero sabemos, como en la historia, nosotros sabemos al final de la película, y Dios los protegió y los rescató al abrir el mar Rojo. Pasaron en tierra seca, pero luego las aguas se volvieron a cerrar y mató a los egipcios. Esto parece de película. Ni Steven Spielberg pudo haber hecho un guión así. Sin embargo, esto es real, es historia, esto pasó, y esto es lo que Dios le dice al pueblo hebreo. ¡Hey! No se olviden de lo que yo hice por ustedes. No se olviden de la libertad que les di. Recuerden cómo los rescaté, recuerden mi poder. Y enséñenle a las próximas generaciones. Entonces Dios va a dejar algunos símbolos para que celebraran esta Pascua, este Pesaj, este pasar, para no solo recordar la misericordia y el poder de Dios, sino también para que le pudieran enseñar a sus hijos. Entonces cuando se sentaron a comer, iban a decir, esto simboliza esto, y Dios hizo tal cosa, y Faraón pasó esto, pero Dios hizo tal otra. Entonces cada generación iba a recibir información, iba a poder alabar y poner su fe en el Dios vivo y verdadero, en el Dios creador de los cielos y la tierra, y en el Dios que rescató a la nación hebrea de mano de los opresores egipcios. Entonces, recordar y educar. ¿Sí? Esta es la Pascua original, la Pascua de los judíos. ¿Qué nos enseña la Pascua judía? De esto que tiene que ver con la independencia judía, con la independencia de qué tenemos que ver nosotros, acá como latinos, como paraguayos, ¿qué podemos aprender? Bueno, mucho. Solo los que estaban bajo la sangre del cordero fueron salvos de la muerte. Solo los que estaban debajo de la sangre del cordero fueron librados de la muerte, fueron salvos. Y eso obviamente tiene que ver con nuestro evangelio y con lo que nosotros creemos. Los dioses paganos fueron impotentes a la hora de salvar a sus seguidores. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. De hecho, algunos eruditos dicen que cada una de las plagas era una ofensa, un insulto, una burla a un dios de los egipcios. Ustedes saben que hubieron plagas de ranas, plagas de mosquitos, plagas de piojos. Pero ninguno de esos dioses falsos pudieron ayudar a sus seguidores. Cuando Dios mandó al ángel de la muerte, no había nada ni nadie que los pudiera ayudar. Y si no estabas bajo la sangre de ese cordero perfecto, la muerte te iba a alcanzar y ibas a morir. La muerte de un inocente provee salvación. En este caso era un cordero. ¿Pero qué tenía que ver pobre cordero? El cordero no había hecho nada. Sin embargo, vemos acá que alguien tenía que morir, algo tenía que morir para interceder por otra persona. Entonces, la muerte de un inocente provee salvación para otras personas. El cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, no era cualquier cordero. Era un cordero perfecto. Obviamente todo esto es un tipo, una figura que esto apuntaba a la obra de Jesucristo. El esclavo fue liberado, el esclavo que fue liberado nunca debe olvidar quién le dio esa libertad. Todo esto nos enseña la Pascua judía. Si fuiste librado del poder del pecado, nunca tenés que olvidar quién te dio esa libertad. Algunos de los símbolos que se usaban cuando se celebraba la Pascua, dados por Dios, eran por ejemplo, las hierbas amargas. Las hierbas amargas
Les recordaban los años amargos y duros, difíciles que vivieron en Egipto. Luego la levadura, que algunos eruditos creen que tenía que ver también con la salida rápida, cuando tuvieron que salir muy rápido, no les daba tiempo de agarrar sus cosas, pero luego llegó a convertirse en símbolo del mal y la hipocresía, ¿sí? Especialmente, obviamente, representada en los líderes, en los religiosos, en los fariseos de la época. También la sangre es una vida por otra vida en rescate, ¿sí? Una vida que va a rescatar otra vida, ¿no? En la sangre está la vida y esa sangre tiene que ser derramada para dar vida a otra persona. Y obviamente el Cordero Perfecto es una figura de Cristo, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una persona sin defectos, sin manchas, sin pecado para poder morir por mí y por vos. Solo alguien inocente y perfecto, puro, podía pagar por alguien culpable. Porque esa persona te iba a entregar su inocencia y iba a cargar con tu maldad, con tu pecado, con tu culpabilidad. Entonces, esto es la Pascua judía, esto es lo que enseñaban, esto es lo que tenían que recordar, lo que tenían que enseñarle a sus hijos, a las próximas generaciones. Pero dice la palabra de Dios que Cristo es nuestra Pascua. Y acá es donde viene la parte que más nos interesa a nosotros, porque nosotros no somos judíos. Obviamente puede haber alguna persona que sea judía entre nosotros, pero la gran mayoría de nosotros no somos judíos, no tenemos ascendencia hebrea. Pero sí podemos aprender muchísimo del carácter de Dios y de la obra de Dios en la salvación. El Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestra Pascua, es nuestra celebración. ¿Y qué significa esto? 1 Corintios 5, del 7 al 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Presten atención a este par de expresiones. La primera es que nuestra Pascua, lo que nosotros celebramos, nuestra libertad, nuestro pasaje, ¿sí?, de muerte a vida, es Cristo. Entonces nosotros en primera instancia no celebramos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Obviamente nosotros nos gozamos porque ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y ese es el poder de Dios, es el carácter de Dios y está en su palabra y nosotros debemos de estudiar y regocijarnos. Pero puntualmente y directamente lo que nosotros celebramos hoy en día es a Cristo. Cristo resucitó. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestra Pascua. Y fíjense, también esta otra frase, ¿no?, que ya fue sacrificado por nosotros. Los hebreos miraban hacia el futuro. El Mesías iba a venir. Ellos miraban hacia adelante, pero nosotros miramos hacia atrás. Nosotros ya vimos al Cordero pagando por nosotros. Ahora nosotros debemos poner nuestra fe en el Cordero. Y 1 Juan 1:7, ¿quién lo puede leer? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Muchas gracias. Una vez más, en este caso es Juan. Vimos Pablo, Pedro, ahora Juan. Va a hacer énfasis en la sangre de Jesús, esta preciosa sangre. ¿Sí? Recuerden que en la sangre estaba la vida. Justo hace poquito escuchaba, ¿no? Ahora hay hasta corazones artificiales, ¿no? Pero un corazón artificial tiene que bombear sangre, ¿sí? La sangre es donde está la vida. No podés vivir sin sangre, ¿verdad? Entonces derramar la sangre es derramar la vida en rescate o en pago para otra persona. Cristo es nuestra Pascua y no lo tenemos que olvidar, ¿sí? El Cordero Perfecto ya vino y pagó el precio de nuestro rescate. Nosotros estábamos en el mercado del pecado, estábamos esclavos del pecado, pero el Cordero pagó ese precio para rescatarnos. Su muerte nos da vida. Es la muerte de Jesucristo la que hace posible que nosotros seamos justificados por la fe. La salvación es solo para aquellos que están bajo su sangre, al igual que pasó en la Pascua judía, ¿verdad? Si no estás bajo la sangre de Cristo, obviamente la muerte eterna, la separación de Dios, el estar privado de su gloria, te va a alcanzar. Y un día vas a tener que estar cara a cara con Dios y vas a tener que pagar por tus pecados, porque no aceptaste que alguien pagara por esos pecados.
Dios nos hace pasar de esclavitud a libertad, de muerte a vida. Y esa es nuestra Pascua. Nosotros pasamos de estar muertos espiritualmente, como dice Efesios, a tener vida en abundancia. Nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a ser libres en Cristo. Y ahora nosotros decidimos. Antes servíamos al pecado, pero ahora nuestras manos están hechas para trabajar y para compartir con aquellos que no tienen, para hacer el bien. Son instrumentos de justicia, dice Pablo. No hay nada que hacer para ser salvo, solo confiar o poner la fe, que eso es confiar, en la provisión de Dios. Yo no puedo trabajar para ganar mi salvación, no puedo impresionar a Dios. El hecho que haga cosas buenas no va a borrar las cosas malas que hice, pero sí puedo confiar en lo que Dios ya proveyó. Dios ha provisto un medio de salvación, ha provisto a un Cordero perfecto que pague por mis pecados, ha provisto a Jesucristo, un Salvador. Entonces yo debo de poner mi fe, mi confianza en esa provisión de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie sea grande. Nadie va a llegar al cielo y va a decir: qué bueno que soy, qué inteligente, menos mal que acepté a Cristo. Sino que vamos a exaltar la gloriosa gracia de Dios, porque Él proveyó un medio de salvación. Así como los hebreos no podían hacer nada, tampoco podían salvarse, solamente tenían que confiar. Ellos obedecieron a Dios y pusieron la sangre en las puertas. Y luego tenían que confiar que ese ángel de la muerte no les iba a llegar. No les llegó. Nosotros también tenemos que poner nuestra fe en Jesús y confiar que el día que pasemos de este mundo vamos a ir a la presencia de Dios con libertad y con libre acceso a su trono de la gracia. Lucas 24 del 1 al 12. Y de pronto llegan estas mujeres contándoles que el cuerpo ya no estaba. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Esa fue la frase de los ángeles. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Yo creo que hoy en día nosotros, o las personas de este mundo, las personas de esta sociedad, seguimos buscando a Jesús entre los muertos. Seguimos buscando la esperanza que Jesús nos da entre los muertos. Seguimos buscando la vida eterna, la vida en abundancia entre los muertos y entre cosas muertas. Buscamos en religiones, filosofías, tradiciones de hombres. Hay muchos sistemas de creencias, hay muchas religiones, y las personas depositan su fe, su confianza, viven y mueren por religiones falsas, religiones muertas. Sistemas que han creado los hombres para acercarse a Dios, para impresionar a Dios, para no acercarse a la luz, porque ahí sus pecados se van a quedar descubiertos. Personas, líderes, políticos y religiosos. Hay personas que viven para agradar a los demás, ya sea líderes dentro de las iglesias, o ya sea líderes políticos, o personas de influencia, una pareja, los hijos. Pero hay personas que ponen toda su confianza, toda su fe y esperan encontrar lo que buscan en personas. Dineros, bienes materiales. Hay personas que buscan la felicidad en esto, en cosas materiales, que hoy están y mañana no, en posición social, en fama, en popularidad, alabanza sin evangelio. ¿Cuántas canciones hay que cantan hoy en día? Muchas iglesias ni mencionan a Jesús, no mencionan el evangelio, no tienen teología, no tienen absolutamente nada, están muertas, y la gente busca a Jesús en esas canciones. Cierran los ojos, levantan las manos, se emocionan. No entiendo qué les emociona, honestamente. El evangelio es emocionante. Que el Cordero murió por mí, que era un pecador, que me amó cuando no lo merecía, que me dio libertad, que me dio perdón. Eso me emociona. Eso me dan ganas de gritar, de llorar, de levantar las manos. Pero no canciones sin sentido. Púlpitos sin Biblia. La palabra de Dios es viva. ¿Cuántos púlpitos hay en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, en el mundo, que han escuchado oratorias fenomenales, excelentes, mensajeros, predicadores, comunicadores, pero no hay vida
porque no hay Jesús, porque no hay Biblia. No hay palabra de Dios, hay muchos chistes, hay anécdotas, hay sueños, hay visiones, hay muchísimas cosas muy entretenidas. Pero no hay vida, porque no hay Jesús, porque no hay Biblia. Pastores sin santidad. Personas que solo buscan dinero y solo buscan popularidad y solo buscan fama y solo buscan seguidores, pero no buscan apartarse para amar al Señor. No son ejemplos de vida. Tenés que hacer lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen, porque si no te va a ir muy mal. Títulos, reconocimientos y aplausos. En nada de esto se encuentra Jesús. Y esta sociedad sigue buscando a Jesucristo entre los muertos, en lugar de buscarlo donde está, en el Evangelio, en la fe simple de un niño, en su palabra, en las oraciones, en las lágrimas, en el sufrimiento, en el amor entre los hermanos, en el perdón, en el apoyarse, en la familia, en el honrar a los padres. Ahí es donde encontramos a Jesús, ahí es donde encontramos el Evangelio. Cristo se encuentra en la locura del Evangelio, en la tontería del Evangelio, en lo sinsentido del Evangelio. De hecho, decir que un hombre judío, un carpintero, hace casi 2000 años murió y resucitó, es una locura. Muchísimas personas se burlan y se ríen, y entiendo, obviamente, por qué lo hacen. No comparto, pero entiendo, porque es un sinsentido, es una locura. ¿Cómo vas a vivir tu vida por un carpintero que vivió hace casi 2000 años en otro país, que murió por vos? Eso no tiene sentido, a menos que puedas verlo con los ojos de la fe, a menos que este carpintero haya cambiado tu vida, a menos que tu corazón le pertenezca. Entonces realmente vas a conocer y vas a ver y vas a adorar a este carpintero, que está más vivo que nunca. Pero no debemos olvidar que el mensaje es una locura o una tontería para aquellos que no creen. Fíjense el versículo 11 de nuestro pasaje. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y estamos hablando de los apóstoles, los hombres que pasaron 3 años con Jesucristo, caminaron con Él, lo vieron levantar muertos, lo vieron multiplicar comida, lo vieron hacer milagros, sanar personas. Pero resucitar de la muerte, estamos exagerando, ¿no? Muchachos, vamos a calmarnos. No le creían, le parece una locura. Las muchachas son más sencillas, deben estar. No, dejarlas. Me imagino a los apóstoles hablando. ¿Quién puede leer 1 Corintios 1:18? Para aquellos que hemos conocido el poder de Dios, por supuesto que el Evangelio es el poder de Dios. Pero para aquellos que no lo conocen es una locura, una tontería, un sinsentido. Pero Cristo se encuentra en la locura del Evangelio. Hechos 3:14 al 15 dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y acá vemos a Pedro predicando, confrontando al pueblo judío fuertemente, y les dice: ustedes mataron a Jesucristo, no los soldados romanos, ustedes lo mataron, prefirieron a un asesino, a un revoltoso. La palabra que usa en el griego es un revolucionario que usa la violencia. Es una persona que probablemente armó una turba, armó un revuelo para revolucionar, ¿verdad? Un revolucionario, pero en esa revolución mató personas, o personas se nos han esperado en la vida. Y ustedes prefirieron a un asesino que al carpintero, que al cordero sin mancha, al autor de la vida. Pero Dios
lo resucitó. Y acá volvemos otra vez al mensaje, ¿no? De la resurrección. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. De eso nosotros somos testigos. Y esta es una palabra que quiero que prestemos especial atención. Porque nosotros, como cristianos, debemos de ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Un testigo es una persona que está dispuesto a dar su propia vida para contar aquello que vio, que escuchó o que experimentó. Viene de nuestra palabra mártir. En la antigüedad, un testigo era alguien que atestiguaba de Jesucristo, era alguien que iba a perder la vida casi seguro. Y nosotros debemos ser testigos de la resurrección. Ahora, hay testigos oculares y son una evidencia de la resurrección. Federico Sinopoli, un argentino, escribió: los apóstoles pasaron de ser un grupo de hombres miedosos y faltos de fe a ser un conjunto de valientes predicadores que estaban dispuestos a todo con tal de anunciar el mensaje del Evangelio. Hasta donde sabemos, todos excepto Juan murieron por predicar a Cristo. ¿Qué pasó en el medio que los llevó a cambiar su actitud? La respuesta es clara: la resurrección. Ellos nunca hubieran arriesgado sus vidas por una mentira. ¿Qué sentido tenía hacerlo? Quienes acusan a los apóstoles de haber inventado todo no están teniendo en cuenta que sus vidas no mejoraron en absoluto una vez que reconocieron a Jesús resucitado, sino que fueron perseguidos hasta la muerte. Porque estos apóstoles y las 500 personas que vieron a Jesús resucitado por 40 días comenzaron a atestiguar y comenzaron a contar a otros, y pasaron 20, 30, 40 años y nunca, ni uno solo de ellos dio marcha atrás y dijo: es una mentira, lo preparamos, está mal, engañamos. Leí hace poquito, un autor cristiano ponía como prueba a Watergate, que es, ustedes saben, un conflicto político que hubo en Estados Unidos, donde 12 personas no pudieron mantener una mentira por 3 semanas. Y los apóstoles mantuvieron esta verdad por 30, 40 años. Y como dice, ninguno de ellos mejoró su vida por este mensaje. Al contrario, perdieron su vida. Pero ninguno de ellos tuvo eso en cuenta y importó. Si esto no es una evidencia de la resurrección, entonces ¿cuál es? Pero estos fueron los testigos oculares, estos fueron los que vieron. Pero hay otra evidencia más de que la resurrección es verdad. Los testigos actuales. Vos y yo. También Federico Sinopoli dice: otra evidencia de que Jesús vive es el hecho de que Él cambió y sigue cambiando vidas hoy en día. Yo y cada uno de los creyentes que formamos parte de su iglesia somos la prueba de esto. Por distintos medios todos llegamos a conocer a Jesús en algún momento. Vimos que Él empezó a obrar en nuestras vidas y llegamos a conocerlo a tal punto de que, como los apóstoles, entregamos nuestras vidas en servicio a Él. Pensaba cuando leía esto en Saulo de Tarso, una persona que había pedido permiso para salir a encarcelar y a perseguir a los cristianos. Una persona convencida, apasionada y con celo en contra de los cristianos, esta nueva secta. Era un judío de los judíos, de pura cepa. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, no creo que haya pensado que Jesús estaba muerto. Cuando se encontró con este Jesús más vivo que nunca, cambió su vida. Y la fe que él intentaba destruir es la fe que comenzó a profesar y a vivir. Y a lo largo de la historia, hace 2000 años, personas en todas partes del mundo profesan que Jesús les cambió la vida.
acá en Latinoamérica, en África, en Europa, en Oceanía, en las tribus más remotas, personas que han escuchado el Evangelio y personas que han cambiado su vida. Personas que no sabían perdonar y ahora perdonan. Personas que eran rencorosas y ahora aman. Personas que vivían en el pecado y dañando a los demás y ahora son nuevas criaturas. Uno de los asesinos seriales más famosos que existió en Estados Unidos. Es interesante que él le dieron pena de muerte, pero sin embargo antes de morir él conoció a Jesucristo y él relata cómo el Evangelio lo transformó. Él fue castigado por su maldad y él murió en la cárcel, pero él conoció a Jesucristo. No lo cambió una religión, no lo cambió una filosofía, lo cambió una persona que está viva y que sigue en el negocio de cambiar vidas. Juan 11, 25 al 27, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Crees esto? ¿Crees que Él es la vida? ¿Crees que Él es la resurrección? ¿Crees que Él está vivo y que Él está obrando? Esta es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿De verdad creemos que Jesús resucitó? ¿De verdad creemos que Él está vivo? ¿O seguimos buscándolo en realidad en una religión muerta, en una tradición? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús está vivo? ¿Crees que Jesús tiene poder sobre el pecado? ¿Crees que es el único y suficiente Salvador? ¿Crees que Él tiene poder para cambiar vidas? ¿Crees esto? Esa quizás es la pregunta más importante. No si lo creemos intelectualmente, sino si va a ser parte de nuestra vida.